hermanas, amigos que nos acompañan en este lugar. Es una bendición poder estudiar la palabra de nuestro Dios juntos, ¿o no? Es una bendición que el Señor nos da el poder tener esta comunidad, esta familia para poder acercarnos, reunirnos alrededor de su palabra y poder estudiarla. Siempre es un desafío. Es un desafío particular hoy y lo vamos a estar viendo. Pero antes de comenzar a conversar, a exponer, a aprender lo que el Señor nos quiere decir, vamos a estar orando porque necesitamos de nuestro Dios en este tiempo. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Agradecemos, Señor, por tu iglesia. Agradecemos, Señor, por tu palabra. Agradecemos, Señor, por tu Santo Espíritu que habita en nosotros, los creyentes. Padre amado, en esta hora, Señor, encomendamos este tiempo en tus manos. Sé tú con nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Guíanos a la verdad de tu palabra, Señor. Convéncenos, Señor. Llévanos al arrepentimiento y a la fe en nuestro Salvador, Jesucristo, Padre. Somos débiles y es por eso, Señor, que lo reconocemos delante tuyo en esta hora, Señor, y te pedimos que nos seas ayudando, Señor, en esta labor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, rogamos esto. Amén. No sé cuántos de acá el día de ayer vieron las noticias en algún momento, en la mañana, a mediodía o en la noche. No sé cuántos de acá vieron las noticias, pero ayer pasó algo particular en el noticiero, en todos los canales. Pasó algo bien sorprendente. ¿De qué me perdí? Dicen los que no ven tele. Lo que pasó es que cuando comenzó el noticiero, ninguno de los presentadores de noticias oró al momento de iniciar el noticiero. Ninguno. En ninguno de los canales. Ninguno oró antes de iniciar el noticiero. Ustedes preguntarán, ¿por qué debiera sorprendernos eso? ¿Por qué no nos sorprende que el presentador de noticias no ore antes de iniciar el noticiero? Incluso cuando el presentador de noticias quizás sea cristiano y no lo sabemos, pero no va a orar para iniciar el noticiero. ¿Por qué no nos sorprende? ¿Por qué no nos sorprende el hecho de que ciertas prácticas espirituales no estén ligadas y no estén relacionadas con una vida o con la vida, podríamos decir, secular? ¿Por qué no nos sorprende? No nos sorprende que nadie haga esto. Es interesante revisar la historia de la humanidad y ver que a lo largo de la historia y en la mayor parte de la historia de la humanidad, la religión siempre ha estado íntimamente ligada con el ámbito social. Y antiguamente no era sorprendente que alguien pudiera orar al ejercer algún tipo de profesión, al hacer algún tipo de procedimiento. Antiguamente no era tan sorprendente que la espiritualidad estuviera íntimamente ligada con lo que hacemos a diario. De hecho, antes del siglo XVIII, a menudo se encuentran escritos de ciertos científicos de este lado del mundo que en sus escritos y en sus investigaciones, en el procedimiento, ellos decían que oraron. Grandes científicos. Ellos ponían ahí en sus investigaciones que ellos oraron. Un famoso astrónomo, Kepler, danés, que descubrió las leyes de los movimientos de los planetas, él al descubrir estas leyes, él dijo que estaba siguiendo los pensamientos de Dios. Y así podemos encontrar uno tras otro científicos, personas que se dedican a ese tipo de cosas que nosotros podríamos decir son cosas como de hechos, realidades. Está Newton, entre otros científicos, que a menudo en sus escritos le daban la gloria a Dios. Le daban la gloria a Dios por las cosas que estaban descubriendo, por las cosas que estaban investigando. Para ellos no era sorprendente y para el mundo no era sorprendente que alguien hiciera eso. La espiritualidad y específicamente la devoción a Dios estaba íntimamente ligado a lo que se hacía a diario. Sin embargo, en un momento de la historia ocurrió que ciertos pensamientos comenzaron a hacerse muy populares y la devoción hacia Dios comenzó a desligarse de lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria. Los científicos ya no oraban,
Ya no daban la gloria a Dios por lo que estaban haciendo en sus labores. Y eso se vio en todas las áreas de nuestra vida. Comenzó a verse la devoción a Dios como destinada a algo que quizás hacía en lo privado, como algo más bien que tenía que ver contigo y con lo subjetivo, no como la realidad, como la ciencia, como los hechos. Se comenzó a ver la adoración a Dios como algo que, bueno, es algo personal, es algo privado, pero tú ahora tienes que trabajar acá. Así que no me pongas en tu informe que oraste antes de mandar este informe. Ahora, cuando vamos a las Escrituras, podemos ver que el Señor ha comprado una nueva vida para nosotros, nos ha dado una nueva vida, y tener una nueva vida significa que toda esta vida es para Él. Y todas las áreas de nuestra vida debieran ser entregadas a Dios como un acto de adoración hacia Él. Todo. La devoción a Dios no está solamente resignada a lo que hacemos en nuestra habitación cuando estamos orando, cuando estamos leyendo la palabra, tampoco está resignada a lo que hacemos el día domingo en la mañana. Si es que hemos conocido realmente a Dios, Él nos ha dado una nueva vida y toda nuestra vida puede estar dedicada hacia Él. No hay esa segmentación, esa división. No existe. Toda nuestra vida es de Él y para Él. Y en esta mañana vamos a estar profundizando un poco más en ese principio, en esta realidad, en el hecho de que somos de Dios, y eso significa que todas las áreas de nuestra vida, todo lo que hacemos, ¿sabes qué? Debe estar dedicado a Él. Y para eso vamos a estar en el libro de Deuteronomio. Y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 23. Ya llevamos un tiempo estudiando este libro, el libro de Deuteronomio. De hecho, partimos el año 2023 y hemos hecho algunas pausas en el camino. Y hoy día, justamente, si es que están acá, es una buena noticia, porque hoy día vamos a retomar desde el capítulo 23 en adelante el estudio expositivo del libro de Deuteronomio. Y ahora, si es que no ha estado alguno de ustedes anteriormente en la exposición de los 22 capítulos anteriores, no se desanime. No se desanime, porque vamos a hacer un esfuerzo por poder entender lo que está aquí. Todos, cada uno de nosotros, vamos a hacer el esfuerzo por poder entender lo que el capítulo de 23 de Deuteronomio tiene para nosotros. Y solamente a modo de introducción, Deuteronomio es un libro que nos presenta a una comunidad que se está preparando para comenzar una nueva vida. Una comunidad que tiene que entender de una vez por todas de que es una comunidad de Dios, es el pueblo de Dios y tiene que vivir toda una vida para Dios en la tierra que Dios le había dado. En Deuteronomio nos encontramos con el pueblo de Israel justo antes de entrar a la tierra prometida, luego de vagar en el desierto. Y justo antes de entrar a la tierra prometida vienen estos discursos de parte de Moisés hacia el pueblo para recordarles una vez más quiénes son ellos, el pueblo de Dios, y qué es lo que significa ser el pueblo de Dios. Como el pueblo de Dios debía comportarse, vivir, entregar toda su vida hacia Dios en esa tierra que les estaba esperando, la tierra prometida. En lo particular me gusta mucho Deuteronomio porque es un llamado de cierta manera a renovarse, a renovar un compromiso, a renovar el amor por Dios, a renovar ciertas prácticas, a revisar nuestra vida y nuevamente comprometerse con Dios, comprendiendo quién es Él y cuál es la identidad que tenemos nosotros. En Deuteronomio, el Señor principalmente se presenta como el Rey, como el Señor de la nación. Y eso lo hemos estado viendo a lo largo de las semanas que estudiamos Deuteronomio. Jehová se presenta como eso, como el Señor de esta nación, que la elige. Es como el soberano que tiene un vasallo. Ese es el lenguaje. Y en Deuteronomio podemos ver algunas especificaciones de esta relación que tenía el Señor con esta nación. En estos términos nos vamos a relacionar. Ustedes son mi nación y así deben comportarse. De esta manera van a reflejar quién es su rey, quién es su soberano y cuál es el tipo de gobierno que les entrega este rey.
Como ya los mencioné, el pueblo tenía que entender qué es lo que significaba ser un pueblo de Dios y para Dios. Un pueblo de Dios y para Dios. Y en ese sentido vamos a estar estudiando el capítulo 23 hasta el versículo 14. Y voy a estar dando lectura a esta porción de la palabra. Voy a estar dando lectura a la traducción, a la Nueva Biblia de las Américas. Creo que en esta porción en específico trae un poco más de claridad y nos lleva a un entendimiento un poco más inmediato de lo que el Señor está diciendo acá. Deuteronomio capítulo 23. Voy a leer estos 14 versículos. Dice la palabra de Dios: ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. Ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación entrará en la asamblea del Señor. Ninguna amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación entrará jamás en la asamblea del Señor, porque no fueron al encuentro de ustedes con pan y agua en el camino cuando salieron de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia para maldecirte. Pero el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam, sino que el Señor tu Dios te cambió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Nunca procurarás la paz ni la prosperidad de ellos en todos tus días. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque fuiste extranjero en su tierra. Los hijos de la 3ª generación que les nazcan podrán entrar en la asamblea del Señor. Cuando salgas como ejército contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa impura. Si hay en medio de ti un hombre inmundo a causa de una emisión nocturna, debe salir fuera del campamento. No volverá a entrar al campamento. Pero al llegar la tarde se bañará con agua y cuando se ponga el sol podrá entrar de nuevo al campamento. Tendrás también un lugar fuera del campamento y saldrás allí. Y entre tus herramientas tendrás una pala y cuando te sientes allá afuera acabarás con ella y te darás vuelta para cubrir tu excremento. Porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo y Él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que se aparte de ti. En esta porción de la palabra, de manera general, podemos encontrar un gran principio que yo estuve enunciando en la introducción. Este pueblo, el pueblo de Dios, debía vivir consagrado a Dios. Debía vivir como el pueblo de Dios y para Dios. Entonces vamos a ver cómo este principio se nos expresa en la forma que está acá en los primeros versículos, el principio de que el pueblo de Dios debe estar consagrado a Dios. Y luego de estudiar este principio vamos a terminar viendo una razón poderosa, una razón de peso que el Señor nos da para responder a este principio. El pueblo de Dios debe estar consagrado a Dios. Y esta consagración, específicamente acá en el capítulo 23, se iba a ver de dos formas. Eso es lo que vimos en el pasaje. Por un lado, el pueblo de Dios se iba a relacionar de manera distinta con ciertas personas. Y de esa forma iba a mostrar que realmente, ¿sabes qué?, le pertenecemos a Él. La manera en que el pueblo se iba a relacionar con las personas iba a mostrar cómo era su Dios. Y en los primeros pasajes vemos que el pueblo debía excluir algunos tipos de personas de la congregación. Diferentes tipos de personas que tendrían prohibido entrar a la asamblea. Esta asamblea no se refiere necesariamente a estar con el pueblo, sino que se refiere principalmente a algunas reuniones o algunas reuniones formales o cultos que podía llegar a tener el pueblo. En ese tipo de reuniones especiales, estas personas tendrían que ser excluidas. No sé si se lo recuerdan, pero muchas de las normas que Dios le dio a su pueblo tenían que ver con esto, con algún tipo de exclusión. Se recuerdan que en un momento en Deuteronomio vimos algunas leyes que tenían que ver con su dieta, con algunos alimentos que tenían que excluir de su dieta, que no tenían que comer. También había un pasaje bien particular que hablaba de que los israelitas tenían que excluir cierto tipo de tela en su ropa. Y ahora vemos aquí que el pueblo debía excluir a cierto tipo de personas de la congregación. En cada una de estas normas, que quizás podrían parecer un poco discriminatorias si las sacamos de contexto, el objetivo es subrayar que este pueblo debía vivir consagrado a Dios. Un pueblo consagrado a Dios, un pueblo de y para Dios. Y hay al menos 3 grupos diferentes aquí que se manda a excluir. Y vamos a comenzar a ir repasando el versículo 1.
Yo en un comienzo dije que este texto tenía desafíos particulares. No sé si alguno de acá alguna vez haya escuchado este texto siendo expuesto de un púlpito y quizás nunca más lo volvamos a escuchar. Así que tenemos una bendición. Tenemos una gran bendición de poder estar en este pasaje en particular y disfrutar de la utilidad de la Escritura. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y podemos disfrutar de esto incluso acá en el capítulo 23, en el versículo 1, en donde Dios le manda al pueblo de Israel a excluir de la congregación específicamente a las personas que estaban castradas. En este pasaje en específico quizás no se nos da la razón por qué estas personas no podían participar de esos ritos o de esos cultos que podía tener la congregación. Sin embargo, al leer el libro de Deuteronomio completo y recordar quizás algunas exposiciones, podemos ver que a Dios le importaba mucho que el pueblo siguiera el diseño de Dios para la nación y para las personas en general. No sé si se recuerdan que había una norma en específico con respecto a la prohibición de que los hombres se vistieran como mujeres y que las mujeres se vistieran como hombres. El soberano, el creador del cielo y de la tierra, el rey de Israel, estaba mandando a su nación de que respetaran su diseño. Respetaban el diseño original de Dios para el hombre y para la mujer. Y esta primera instrucción que se va acá se podría tomar en el mismo sentido. El Señor estaba instando a su pueblo a respetar su biología, a respetar la forma en que el Señor los creó, hombre o mujer. Hay evidencia, los estudiosos han encontrado evidencia de que hay ciertos ritos paganos que estaban íntimamente relacionados con este tipo de práctica. De hecho, una de las preguntas que uno debiera hacerse al leer este tipo de textos es ¿por qué el Señor mandó específicamente esto al pueblo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál era la intención al dar este tipo de leyes? Y se ha encontrado evidencia de que las naciones paganas a su alrededor tenían este tipo de práctica, realizaban este tipo de mutilaciones específicamente en ciertos cultos que llevaban a cabo. Y la instrucción de parte de Dios aquí es clara. Dios quería que Israel fuera una nación diferente. Dios quería que Israel obedeciera la voz de Dios. Dios quería que Israel pudiera llevar a cabo, encarnar el diseño original de Dios para el hombre y para la mujer. De hecho, este texto no debiera alarmarnos o sorprendernos tanto debido a los tiempos que vivimos hoy. El pueblo de Dios tenía que ser una nación diferente. Y este es el buen diseño de Dios para ellos. Los castrados debían ser excluidos de las asambleas. Luego otro grupo que tenía que ser excluido en el versículo 2 son los bastardos. Otras traducciones ponen quien haya nacido de una unión ilegítima. Probablemente se está refiriendo a algún tipo de unión incestuosa o también algún tipo de unión con personas de otras naciones extranjeras. Dios ya le había dado una instrucción muy relacionada con esto. En Deuteronomio capítulo 7, Él les dijo, y no te emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y la preocupación ahí en ese texto es que el pueblo terminara adorando a otro Dios, terminara cayendo en la idolatría. Esa es la preocupación que está de parte de Dios detrás de estos principios. Y a Dios le importaba que el pueblo de Dios se comportara y viviera como lo que era, su pueblo, de Él, su posesión. Y era tan importante esto que incluso el versículo 2 añade algo adicional. Dice, ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación. Esto era una manera gráfica, tangible, de recordar al pueblo de Dios de que eran un Dios, de que eran un pueblo santo, eran un pueblo apartado, eran un pueblo consagrado y dedicado a Dios, eran el pueblo escogido por Dios. Era un recordatorio para ellos. El tercer grupo de personas que debía estar excluida de la asamblea, el versículo 3 en adelante, son ciertos tipos de personas de otros pueblos.
El versículo 3 dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, y hasta la 10ª generación de ellos no entrará en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Aquí sí se nos da el motivo de esta exclusión, ¿cierto? De manera clara. Los amonitas no ayudaron al pueblo al momento de salir de Egipto, y por otro lado los moabitas contrataron a Balaam para maldecir a Israel. Debido a esta actitud odiosa en contra de la nación, ellos debían permanecer excluidos de la asamblea para siempre. Esa 10ª generación probablemente se entiende como un tiempo muy extenso. Y agrega un grupo de personas más en el versículo 7 y 8 y dice, no aborrecerás a la domita porque es tu hermano, no aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la 3ª generación entrarán en la congregación de Jehová. Aquí el Señor da cierto tipo de decepción con un grupo específico de personas. Edom tenía un parentesco mucho más estrecho con Israel. Y el Señor les ofrece misericordia y ellos sí podrían participar de las asambleas en un momento. E incluso se incluye a Egipto. Y esto debiera llamar nuestra atención. Egipto, Señor, sí, Egipto. Egipto, y dentro de todo, a pesar de todo el sufrimiento que padeció el pueblo de Israel, Egipto, a menudo se dice que Egipto fue una especie de cuna para el pueblo de Israel. Antes de Egipto podríamos decir que eran un grupo de tribus, y después de Egipto la nación salió como un pueblo. A pesar de todo, el Señor añade e incluye aquí a los egipcios para que puedan en algún momento participar y tener la bendición de participar de la congregación, de la asamblea de Jehová. Y solo como una nota al margen, aquí podemos ver y salta a la vista de inmediato pura misericordia de parte de Dios. De hecho, la nota al margen tiene que ver con una mujer que años después participó del pueblo de Dios, una mujer que no era israelita, y una mujer que llegó a decir, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Una mujer que se convirtió en ciudadana de Belén, una mujer que se convirtió en bisabuela del rey David, una moabita. Estas leyes no tienen que ver con algo netamente racial de parte de Dios. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. De hecho, la promesa a Abraham incluía una bendición para todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. No tiene que ver algo netamente como algo racial, como si Israel fuera una raza superior. El Señor eligió porque Él quería a esta nación, para ser de bendición al mundo. Y Él está llamando a todos al arrepentimiento y a la fe. Y al ver la vida y la historia de Ruth, no debiera quedarnos duda de eso. Siguiendo con el texto en Deuteronomio 23, este llamado a consagrarse al Señor no solamente tenía que ver con hacer una distinción en cuanto al tipo de personas que podían participar de la asamblea, también tenía que ver mucho con la limpieza del pueblo. Si usted ha leído el libro de Levíticos, debiera tener claro o tener alguna idea de lo que el Señor se está refiriendo acá con respecto a esta purificación que le demandaba al pueblo de Israel. Dios era un Dios santo y quería que su pueblo se mantuviera limpio. Y no solamente de manera física, sino que apuntaba a una limpieza más bien ritual. Y ese es el llamado que aparece en el versículo 9 al versículo 13. Un llamado general a mantenerse limpio, puro, especialmente cuando el pueblo fuera a la guerra. Versículo 9. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Ahí está el llamado a guardarse de lo que los podría contaminar. Y esta contaminación, el pueblo, y esta búsqueda de permanecer limpios delante de Dios, debía ser un recordatorio constante hacia la nación de que, ¿sabes qué? Somos el pueblo de Dios. Y Dios es un Dios santo. Y debemos buscar su santidad. Debemos permanecer limpios, debemos permanecer puros. La santidad de Dios muchas veces, y está muy bien que la entendamos como
como algo moral. Pero no solamente tiene que ver con nuestra moralidad. La santidad ciertamente es buscar el bien, pero no solamente tiene que ver con eso. Y el pueblo debía entenderlo así. El pueblo debía buscar el bien, pero esta santidad que el Señor les estaba demandando tenía que ver principalmente con una proximidad o una dedicación completa a Dios. Recordemos que Dios no solamente al pueblo le llamó a ser santos, sino que podemos ver en la historia que objetos, lugares, también se les llamó santos, consagrados a Dios. Y ese es el llamado que se le hace a la nación acá. A ser una nación dedicada a Jehová. Una nación dedicada a Jehová. Y obedecer, guardar este tipo de normas iba a mostrar al mundo que, ¿sabes qué? Nosotros le pertenecemos a Él. Así es nuestro Dios. Dios es un Dios diferente, Dios es un Dios santo. Y buscar la santidad, buscar la limpieza marcaría al pueblo, los distinguiría. Es como en nuestros días, quizás haciendo el símil con las leyes dietéticas que podemos encontrar, es como en nuestros días cuando alguien decide no comer carne. A menudo cuando alguien decide no comer carne, se le marca a esa persona. Y se dice, ¿sabes qué? Esa persona es vegetariana. Esa persona es vegana. Ella simplemente él tomó una decisión con respecto a su dieta, pero de inmediato nosotros le ponemos una etiqueta y sabemos que él es vegano, vegetariano, y eso incluye quizás incluso algún tipo de convicción interna. Incluye cosas que va a comer y cosas que no va a comer. Se identifica con eso de alguna forma. De la misma manera, en la época de los israelitas, cuando las personas vieran a alguien seguir la dieta que se encuentra en Levítico capítulo 11, ¿sabes qué iba a decir? Esta persona se está identificando con Jehová. Esta persona se está identificando con Él. Esa dieta estaba marcando al pueblo. Estaba diciendo, este es el pueblo santo de este Dios santo. El Señor puso a los israelitas en una dieta libre de impurezas. ¿Por qué? Porque quería que su pueblo estuviera buscando estar limpio, buscando reflejar a este Dios santo. Y de la misma forma, el pueblo cuando guardara estas normas, iba a estar haciéndolo exactamente lo mismo. Iba a estar dando testimonio de que, ¿sabes qué? Nuestro Dios es diferente. Nuestro Dios es distinto. Y las normas que aparecen en el versículo 10, 11 y 12 tienen que ver con normas de limpieza. Con normas que algunas de ellas incluso nos podrían parecer lógicas. Y nuevamente uno se podría preguntar, ¿por qué el Señor le tuvo que dar este tipo de leyes a Israel? ¿Cuáles habrán sido las prácticas de las naciones a su alrededor? Para que Dios distinguiera a su nación de esta forma. Y en el versículo 10 y 11 hay normas específicas con respecto a cierto tipo de limpieza o higiene. Y nosotros podemos entender que el Señor quiere que el pueblo sea una nación santa. Sin embargo, detrás de esto hay mucha sabiduría. A menudo nosotros cuando pensamos en las leyes, pensamos algo gravoso, una carga, algo quizás malo, incluso algo negativo para la nación. Que el Señor le esté dando este tipo de mandamientos, tantas normas al pueblo. Sin embargo, estas normas están llenas de sabiduría y llenas de amor para este pueblo. Alrededor del año 1850, se propuso una teoría en específico, la llamada la teoría de los gérmenes. Y esa teoría proponía de que las enfermedades normalmente se podían transmitir a través de diferentes formas. Porque antes de ese año, y en la antigüedad y sobre todo en la medicina antigua, no se creía que las enfermedades se podían transmitir. Antiguamente se creía que las enfermedades provenían de nuestro interior. Se creía que había un desequilibrio en nuestro interior y nos enfermábamos. Normalmente se hablaba del desequilibrio de los humores. Y no se creía que tú te podías contaminar e infectar.
hasta ese año que se postuló esa teoría y se terminó comprobando. Y en el mundo, en la cultura en general, hay un consenso en que uno de los primeros lugares en donde se anticipó esta teoría es en la Torá. Es aquí, es en la ley de Dios, en donde contiene la semilla, los primeros pensamientos. Es sabiduría divina. Dios está diciendo cómo funciona su mundo. Este tipo de instrucciones de hacer una especie de cuarentena, de mantener la higiene, de limpiarse, terminaron cuidando y prosperando a la nación. Sin haber formulado quizás una ley formal, el Señor, nuestro Dios, es el Dios de las leyes. Nos mantenemos pegados en este planeta porque Él lo quiere así, no necesariamente porque una ley lo diga. Hay sabiduría, hay amor de Dios hacia su nación acá. De la misma manera, el versículo 12 y 13 sigue apuntando hacia lo mismo. Hay una instrucción para hacer una especie de letrina o para tener baños cuando fueran a la guerra. Es tan sencillo como eso. El Señor quería que su pueblo se mantuviera puro, no impuro, no inmundo. Eso tiene todo un significado por detrás que quizás por el tiempo no podríamos abordarlo en este momento, pero lo que sí tenemos que tener claro acá es que esta nación, este pueblo debía y tenía que ser un pueblo diferente, un pueblo completamente distinto. Y Dios eligió a este pueblo para eso, para que a través de guardar estas normas diera testimonio de Él. De hecho, esa era la dinámica que tenía que tener el pueblo para con las demás naciones y para con el mundo entero. El salmista lo expresaba muy bien en Salmos 66:5. La palabra de Dios dice ahí: venid y ved las obras de Dios. Eso es lo que tenía que hacer el pueblo todo el tiempo. Es por eso que en el antiguo pacto la presencia de Dios, ¿cierto?, moraba allí en el templo. Y la nación tenía que decir: vengan y vean el tipo de Dios que tenemos nosotros. Vengan y vean quién es Jehová. Mírennos a nosotros y conozcan el tipo de Dios que es nuestro Dios. Cuando una cosa se volvía santa, a menudo significaba que esa cosa se estaba identificando o tenía una relación con Dios, con Jehová. De hecho, por eso encontramos el lugar santo y el lugar santísimo. Y esos lugares tenían ciertas características particulares porque estaban identificadas y íntimamente relacionadas con Dios. Esta nación tenía que ser una nación santa. Había una relación personal de Jehová con esta nación. Esta nación se estaba identificando como el pueblo de Dios. Y eso es lo que tenía que mostrar a las demás naciones. Eso era una bendición gigante. No era una carga. No es una carga. Tener un Dios personal e identificarnos con Él es una bendición. Es algo que sabes que ninguna otra nación tenía y que el pueblo podía tener. La bendición de ser el pueblo de Dios y dar testimonio de Él. En los tiempos del pueblo de Israel, a menudo los reyes le ponían nombre hasta los ladrillos de los edificios. Cuando conquistaban ciertas tierras, ¿cierto?, ponían ciertas esculturas o imágenes. Los tratados que llevaban a hacer ellos los exponían públicamente. Ellos querían que su reputación fuera conocida. Y a menudo cuando las naciones tenían un pequeño pueblo vasallo o una nación vasalla bajo su soberanía, el rey quería que ese vasallo, ¿sabes qué?, estuviera bien y le convenía. Porque cómo estuviera ese pueblo iba a hablar de la reputación que tenía el rey, el soberano. Exactamente de la misma manera. El pueblo tendría a este soberano. Y cada cosa que hicieran en sus vidas, incluso en estas áreas, iba a estar diciendo algo acerca del tipo de Dios que tenían.
Ahora, hermanos, hermanas, ¿cuántos años después? 3.400 años después, no sé si estoy haciendo bien la cuenta. Hay algo impresionante para nosotros aquí hoy. Y lo impresionante es que en el Nuevo Testamento a los creyentes se les llama santos. Y ahí debiéramos, como se dice, caernos de espaldas. A los creyentes se nos llama santos. En el Nuevo Testamento, aquellos que han puesto su fe en Cristo como Salvador han sido apartados, consagrados para Dios, dedicados para Él. Y ese es el llamado que tenemos hoy nosotros. Todos los creyentes. A ser hombres y mujeres apartadas para Dios, que entienden que le pertenecen a Él. Que tu vida y mi vida fue comprada por Él. Y que hoy en Cristo podemos ser santos. Podemos disfrutar de la presencia de Dios con nosotros. Y podemos vivir de manera diferente. Podemos ver que las cosas han cambiado desde acá, desde estas leyes. Sin embargo, en el fondo, la misión sigue siendo similar, no igual, pero similar. Si bien el pueblo de Israel tenía que decir, vengan y vean, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, la instrucción para los creyentes, la instrucción para la iglesia es, vayan y prediquen. Id y predicar. Ya no hay un edificio, un lugar físico en donde esté habitando específicamente la presencia de Dios, sino que el Nuevo Testamento nos afirma de que los creyentes somos templos del Espíritu Santo. Y hoy nosotros tenemos la labor de, ¿sabes qué? Mostrar al mundo, exponer al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Cada acto, cada decisión, cada pensamiento está diciendo algo acerca del tipo de Dios que tenemos. Y debemos exponer con nuestra vida al Dios de la Biblia, a ese Dios santo, en cada área de nuestra vida. La manera en que manejamos nuestras finanzas, la manera en que administramos nuestro tiempo, la manera en que nos levantamos mañana para ir a nuestro trabajo, la manera en que amamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, la manera en que criamos a nuestros hijos. Todo está diciendo algo acerca de Dios. Porque el Señor nos manda a glorificarle con todo lo que hagamos, haciendo todo para Él. ¿Por qué? Porque somos santos en Cristo. Y hoy podemos esforzarnos por vivir a la altura de ese llamado, un llamado único, una bendición que, ¿sabes qué? Nadie más tiene, solamente los hijos de Dios. Exponer al mundo el tipo de Dios que tenemos. Porque los que son de Dios deben vivir para Él. El pueblo de Dios debe vivir consagrado a Dios. El versículo 14 finaliza esta serie de instrucciones con una razón de peso. Dice ahí la palabra de Dios. Porque Jehová tu Dios, luego de dar estas normas, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Si vemos el texto ahí podemos encontrar una razón fuerte para poder vivir para la gloria de Dios. Los israelitas tenían que encontrar allí un motivo poderoso para obedecer. Está explícito, no requiere tanta explicación. Porque Jehová tu Dios
anda en medio de tu campamento. Otras traducciones dicen, porque Jehová tu Dios se está moviendo en medio de ustedes como su comandante que está trayendo liberación a la nación. Detrás de este versículo está la idea de intimidad de parte del Señor para con su pueblo. El Señor está con ustedes. Respondan a quién es Dios. Él está con ustedes y Él los ama. De hecho, anteriormente en uno de los pasajes les dijo de manera explícita, los amo, estoy con ustedes y los amo. Como lo que dice Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Ese es el recordatorio aquí. Jehová está en medio de ti, Jehová está contigo. Y está contigo no para buscar tu mal, sino para buscar tu bien. El texto dice, Jehová está con ellos para librarlos, para entregar a sus enemigos en medio de ellos. Jehová quería lo mejor para la nación y es por eso que les da estas normas y estos mandatos. Dios los ama. Es un Dios bondadoso que está con ellos. Y debido a eso, debido a la presencia bondadosa de Dios para con su pueblo, el pueblo debía ser un pueblo santo. Y eso es lo que dice ahí la palabra. Por tanto, tu campamento ha de ser santo. Tu campamento ha de ser santo. El móvil, la motivación, la razón que hay por detrás para obedecer proviene directamente de quién es Dios y de su carácter, de lo que Él ha hecho y lo que está haciendo. De allí proviene la motivación para obedecer. El pueblo no debía obedecer necesariamente interesado por las bendiciones que iba a obtener. El pueblo no debía obedecer necesariamente por terror, por miedo. ¿Qué se le va a ocurrir a este Dios hacernos ahora? El pueblo debía obedecer a Dios por quién era Dios. Porque habían conocido a Dios y este Dios los eligió. Y este Dios es un Dios santo. Y como Él es un Dios santo, ¿sabes qué? Él tiene la capacidad de determinar, que es más que Él, tiene la capacidad de determinar lo que es mejor para su pueblo. Nadie más. El pueblo podía tener su opinión, podía tener sus preferencias, pero tenían un soberano por sobre todo eso que podrían pensar. El pueblo tenía una bendición, la bendición de tener a este Dios con ellos. Y hermanos, hermanas, esa es una bendición para nosotros hoy. Hoy nosotros podemos decir con toda libertad de que Jehová está en medio de nosotros. Dios está con nosotros. Y aún más, Él se está relacionando de manera íntima, de manera personal con sus hijos. De hecho, la palabra nos llama hijos, hijos de Dios. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué explicación adicional podemos tener para comenzar a obedecer? Para comenzar a disfrutar de su presencia en medio nuestro y comenzar a buscar esa santidad sin la cual nadie verá a Dios, como dice el libro de Hebreos. De hecho, si avanzamos en la historia de la redención de este punto hacia adelante, hacia la cruz, podemos ver entre medio que el pueblo de Israel fue un pueblo infiel. Fue un pueblo que a menudo rompió estos mandamientos. Y este pueblo simplemente estaba reflejando la condición del corazón de toda la humanidad. Y el problema de la humanidad, el problema de nosotros era tan grande que Dios envió a su Hijo a morir en un madero precisamente para limpiarnos de toda inmundicia, de toda maldad. Ese fue el pago que se tuvo que hacer para que una vez y para siempre podamos ser santos delante de la presencia de Dios. Ese es el tipo de Dios que tenemos.
Ese es el Dios de las Escrituras. Un Dios santo que manda a su Hijo a vivir en medio de la inmundicia por amor a nosotros. Y sabes que la buena noticia es que su poder es tanto y su santidad, valga la redundancia, es tan santa, es santa, 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 que la inmundicia no tuvo la capacidad de opacar, de destruir su santidad. Y eso es lo que vemos en Jesús. Jesús, caminando en este mundo, tocó los cadáveres que eran inmundos y los resucitó. Ese es nuestro Salvador. Jesús se acercó a las personas enfermas. ¿Sabes que Él no tuvo que ir a hacer cuarentena o a limpiarse? Él las sanó. Ese es nuestro Salvador. Ese es Jesús. Jesús se sentó en la mesa con gentiles que estaban comiendo comida inmunda. ¿Sabes qué? Él los alcanzó con su gracia y los transformó. En cierta manera podríamos decir que la santidad de Jesús tiene la capacidad de contagiarse. Eso es lo que hace Jesús. Nos contagia de su santidad y nos permite disfrutar de la presencia de Dios con nosotros. De otra forma es imposible. De otra forma es imposible. Si presentas algo inmundo delante de la presencia santa de Dios, no te irá bien. Y es por eso que Jesús vino a este mundo. Para que hoy tengamos la bendición, hermanos. La bendición de ser alcanzados por Él, apartados para Él. E igualmente la bendición de poder exponer al mundo quién es Él. Él es un Dios santo. Él es un Dios santo. Y podemos mostrar al mundo eso por la manera en que vivimos. Vamos a terminar en oración. Padre amado, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por las enseñanzas que podemos extraer, Señor, de acontecimientos que ocurrieron hace tanto tiempo. Te damos gracias porque podemos entender, Señor, de que tus mandamientos son un regalo, que tu guía, que tu instrucción, Padre amado, no buscan nuestra destrucción, sino que buscan lo mejor para nuestras vidas. Y lo mejor que podemos hacer, Señor, es conocerte a ti y vivir vidas centradas en ti, Padre. Señor amado, oramos por nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a no ser como el pueblo de Israel, que en un momento todo el pueblo, Padre, hizo lo que bien le parecía. Padre, ayúdanos, Señor, a someternos a tu voluntad de manera gozosa, entendiendo que tú nos amas, Padre bendito, que tú nos has alcanzado, nos has elegido, nos has salvado. Y Padre, te damos gracias porque en esta hora podemos confiar, podemos vernos alentados, motivados por tu bondadosa presencia en nosotros. Porque tú te has encargado, Señor, de que podamos tener el poder para poder obedecerte, Señor. Para poder guardar tus mandamientos. En definitiva, para poder amarte, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a disfrutar de tu presencia en nuestras vidas y a comenzar a mostrar al mundo el tipo de Dios que tenemos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los sea bendiciendo, hermanos.